miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida por el Papa Francisco. Fernando, ¿cómo te va? Hola Ignacio, buen día para todos, un saludo a toda la audiencia y por supuesto a toda la mesa allí en el estudio. Bueno, muchas gracias por este ratito. Escuchamos, mejor dicho, te leíamos y repasamos un poco lo que había sido el Papa Francisco promoviendo como impulsor del diálogo interreligioso. Hizo mucho Francisco en este aspecto y te leíamos a vos hablando de esto. Contanos un poco cómo. ¿Qué crees que deja Francisco en esta mirada de ampliar las fronteras, de derribar muros y también de acercar a las religiones, ¿no? Sí, yo creo que, tal como vos decís, el gran legado que deja Francisco es el haber transformado, y eso es lo que hicimos aquí en Argentina, por lo menos desde lo que a mí me concierne, que es la parte académica, como especialista en bioética, eh, que las voces de fe no pueden quedarse calladas, no pueden separarse, sino que deben trabajar en conjunto para construir un mundo más digno y más justo. Es decir, que las diferencias se mantengan y que el diálogo no sea un mero intercambio de ideas, sino que se transforme en una producción interreligiosa en donde el valor religioso traducido a la secularidad pueda ayudar al bien común. De hecho, aquí, desde la UCA, del Instituto de Bioético, de Bioética, hemos, por ejemplo, en el 2019 realizado una declaración en favor de los cuidados paliativos que después se sancionó como ley de cuidados paliativos en el 2022. En el 2020 se hizo un acuerdo sobre lo que se llama la algorética, que es la ética y la implementación y el desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial en convenio con Microsoft, IBM, el Parlamento Europeo y la FAO. Aquí en Argentina, en el 2023, hace muy poquito, hicimos una declaración en favor de la puesta en valor de la vejez en el marco del envejecimiento de la población mundial, y fueron pautas que fueron tomadas por la Comisión de Bienestar tanto del Senado de la Nación como en Está bien, diputados. pero Fernando, entremos en el Papa. Contanos un poco Sí, el legado del Papa uniendo religiones. Recuerdo cuando en uno de sus viajes se sentó con el representante del Islam. Hablemos de eso un poquito. claro, sí, 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 sí. Bueno, él era un experto en hacer de las diferencias una transformación para convertirlas en, en una fuente de enriquecimiento colectivo. Era un experto en eso. Mm. Digamos, innumerables veces, por supuesto, habíamos tenido con el Papa, y personalmente había tenido muchas diferencias en temas como aborto, en temas como clonación. Sin embargo, él tenía la visión de transformar las diferencias en, bueno, ¿qué es lo que nos une? Y siempre llegábamos a lo mismo: la defensa de la dignidad de la persona humana como punto de encuentro para proponer soluciones en favor del bien común. Y yo creo que esa era la gran, la gran cualidad de Francisco. Él en la discusión, y yo personalmente así lo sentía, en la discusión, él siempre quiso integrar el conocimiento científico con la reflexión espiritual. Nunca quería tener razón. Claro. Digamos, siempre lo que quería era, bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es el rol de la fe y de los credos en la sociedad de hoy? Por eso siempre digo, era un hombre del presente. Él aprendió, y yo también aprendí con él, que el desacuerdo, que muchas veces desacordábamos, pero cuando lo abordábamos con humildad, con apertura, eso era siempre la semilla de un diálogo más enriquecedor y como una especie de trampolín, de punto de partida para encontrar soluciones superadoras.
Yo creo que ese es el gran legado de Francisco que lo distingue de todos los otros papas, de Claro. todos los otros. Vos sabés que ayer repasábamos el mensaje de Pascua de Francisco, el último mensaje de Pascua que va a ser histórico, y hablaba del creciente y mostraba su preocupación por el creciente antisemitismo a nivel mundial en un momento muy complejo en el que Europa está invadido también por focos de antisemitismo. Vos como rabino, ¿cómo vivís ese pronunciamiento del Papa Francisco? Totalmente, totalmente. Mirá, yo en el 2000, habrá sido 2006, yo volvía de Israel de terminar mi doctorado, y yo publiqué un paper sobre el antisemitismo. El Papa, bueno, en ese momento Bergoglio era el primado de la Argentina, me acuerdo que me llamó, lo leyó, y en algunas cosas por ahí estaba en desacuerdo, y me dijo, bueno, encontrémonos. Yo le dije, mire, le voy a explicar por qué escribí esto. Era todo un posicionamiento sobre Pío XII y su rol durante el Holocausto, durante la Shoah. Claro. Estuvimos en un bar porteño, pues yo vivo a la vuelta de la iglesia de Flores, nos encontramos en un bar, estuvimos 4 o 5 horas tomando un café, viendo las fuentes, y ahí fue cuando yo lo conocí a Bergoglio con su humildad y su apertura a la escucha para enriquecerse y para aprender. Ahí fue la primera vez que yo vi una persona, un primado de la Argentina que después iba a ser papa, en donde yo dije, y yo se lo dije a él, digo, mire, es la primera vez que yo encuentro a una persona que no tiene miedo o no tiene el temor de la desconfianza en el encuentro con un clérigo de otra religión, sino que viene con respeto, con humildad, para ver en qué él puede verse enriquecido de las fuentes que yo traía. Eso para mí fue muy, muy iluminador. Él hablaba muchísimo del antisemitismo, de hecho él mismo dijo, un buen cristiano jamás puede ser antisemita porque Jesús era judío. Y si para la cristiandad Jesús es el Hijo de Dios, Sí, entonces, claro. y Jesús era judío, jamás puede ser antisemita. Por eso yo refuto mucha de la gente que decía que Francisco no era antisemita, pero era como pro-palestino. No, absolutamente no tiene nada que ver. El Papa Francisco siempre se pronunció Bien, en contra del antisemitismo, siempre se pronunció en favor de la paz, bien. obviamente. Hay que tomar en cuenta que él es un pastor universal, que no puede tener un lado en la historia. Él tiene que abogar por la paz, Bien. pero de antisemita no tenía absolutamente nada. Por Fernando favor, no, para Slagen, nada. Rabino Fernando Slagen, muchas gracias por este ratito, el recuerdo del Papa Francisco. Hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.